A veces uno persigue una meta, consigue la meta y te das cuenta que la meta la has perseguido desde tu cabeza. Le falta corazón. Porque si tú tienes esa capacidad para generar dinero, vas a hacer un mundo mejor con ese dinero que ganes. Fui altamente envidioso hasta mis 30 años. Altamente envidioso. Cuando ves las horas pasar desde la cama de un hospital, valoras realmente el tiempo y empiezas a tomar conciencia, ¿no? Yo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Esa pasión que es el emprendimiento, que son los negocios, que es estudiar el dinero, cómo funcionamos, con esa vocación de pequeña que es la ayuda. Lograr quizás un propósito productivo, profesional, de carrera y balancear con el tema de las otras formas de riqueza que tiene un ser humano. Si volvieras por el motivo que fuera a CNN, ¿qué programa harías? Me ha costado mucho la relación con el dinero viniendo de donde vengo, un país como Cuba, comunismo, pobreza. El problema es que normalmente lo hacemos para validarnos delante de los demás, con personas que muchas veces ni nos importan o dentro de 5 años no nos vamos a acordar de ellas. El dinero es energía. Sí. Y tú aquí en el libro lo hablas y lo explicas muy bien como un intercambio energético. Sí. No nos permitimos ser, no nos permitimos cambiar. Yo cuando alguien me dice, Laura, es que esto no lo pensabas antes, digo, bendita vida, gracias. Y entendiendo que no siempre vas a ganar, muchas veces vas a aprender. El dolor es obligatorio, se puede pasar, pero el sufrimiento es opcional. Que si mi madre no viene y me saca de aquí ahora, me lanzo de este 5º piso. Si mañana, Ismael, perdieras todo lo material que tienes, wow, ¿qué sería lo primero que harías? Creo que me iría a Andorra contigo. The Abundance Revolution, con Ismael Cala. La revolución de la abundancia comienza ahora. ¿Qué tal el anticipo de lo que han escuchado y visto en el caso de que estén a través de YouTube? De la conversación que sigue a continuación y se desarrolla con Laura Encina, nuestra invitada en este episodio especial. Es desde Madrid, España, de The Abundance Revolution o la Revolución de la Abundancia. Laura es la autora de Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria, activa tu mentalidad millonaria y pon a trabajar tu dinero. Un tema que ustedes saben que es el tema central, no el único, pero el tema central de The Abundance Revolution es crear un movimiento de prosperidad, de libertad financiera, de personas que vivan sin ese estado de supervivencia, porque el dinero es escaso y la mentalidad además y la relación con el dinero no es saludable. Así que me encanta tener este tipo de invitados e invitadas. Laura Encina nació en Sevilla y se muda a Andorra, que yo no conozco Andorra, pero ya iré por ella, ¿no? Y por Raúl, mi amigo, mi querido Raúl Ortiz. Es una reconocida experta en finanzas personales, gestión del tiempo y productividad, y tiene más de 15 años de experiencia profesional, ha asesorado a más de 2,000 clientes y lidera un equipo de más de 50 personas donde aplica y enseña estrategias de gestión de las finanzas personales para maximizar resultados. Fue reconocida en el 2023 en la gala Top Human Leaders como una de las mejores influencers financieras de su generación. Así que, y además tiene un podcast, un video podcast que tiene algo que ver con porque fíjense que se llama Femme Revolution y se llama The Abundance Revolution. Laura, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás? El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y encantadísima y súper abundante. Y gracias a nuestro querido amigo Raúl que está aquí detrás de cámaras por acercarte a nuestra conversación, a nuestro podcast. Me encantan estos temas y yo siempre explico el por qué y te lo voy a explicar a ti. ¿Por qué? Porque yo no fui educado con una mentalidad de saber ni gestionar bien el tiempo, que para mí es la moneda más importante que un ser humano tiene, ni tampoco me hablaron de productividad cuando era joven, porque en un país comunista te enseñan a depender del gobierno y del Estado y no aprender a emprender, y mucho menos tuve educación financiera. Por lo tanto, buenos tropezones y dolores de cabeza y grandes errores he cometido para hoy, que todavía estoy en el proceso, seguir entendiendo que es parte de lo que un ser humano necesita, saber manejar sus finanzas, su tiempo, su productividad. ¿Cómo te acercas tú a estos 3 temas? ¿Cómo te interesas por ellos? Pues mira, me siento muy identificada con la presentación que has hecho, Ismael, porque mi pregunta sería, ¿a quién nos enseñan cuando nos educan nuestros padres, ¿no? Obviamente ellos lo hacen lo mejor que saben, pero es verdad que vivimos normalmente en un sistema educativo que nos enseñan pues matemáticas, geografía, los ríos, las montañas, que está fenomenal y no digo nada, pero no temas tan básicos como saber gestionar nuestras emociones, cómo manejar el dinero, cómo manejar nuestro tiempo, que al final es el bien más preciado que tenemos.
Entonces, es verdad que yo desde pequeña sentía como esa llamada de, oye, me encantaría el día de mañana ser una ultra mega directiva, me veía a lo mejor en New York, ¿no? En un súper mega rascacielos, y yo venía de una familia humilde y no estaba siendo educada, ¿no? Entonces, a mí siempre mis papás me decían: Laura, tienes muchos pajaritos en la cabeza, la vida no es así, pues oye, te buscarás un trabajo y harás algo. Pero yo tenía como esa espinita ahí y bueno, siempre busqué el superarme, empecé a leer desde muy pequeña, fui muy autodidacta, decidí con 19 años venirme a Madrid, busqué un préstamo para poderme pagar una universidad porque mis padres no tenían dinero para pagármela. Y bueno, en aquel momento se concedían préstamos de estudiantes que los primeros años solo pagabas un poquito y a los 5 años, cuando ya acabaras tus estudios, ya te lo podías pagar con el dinero que estabas recibiendo de lo que hubieras hecho. Entonces me vine aquí para estudiar 2 carreras a la vez, Ingeniería de Telecomunicaciones y Administración y Dirección de Empresas. Me puse los fines de semana a trabajar de relaciones públicas, en discotecas, de camarera, en gasolineras, todos los trabajos que se te pudieras imaginar, porque seguía un poco con ese propósito, con esa misión de cambiar mi vida, de hacer algo relevante y de buscar esa vía, ¿no? Así que empecé en una gran empresa, en una multinacional, me cogieron con una beca y ahí tuve uno de los primeros puntos de inflexión en mi vida, porque esto ya fue con 21 años y dije, llevo todos los últimos años sin salir de fiesta con mis amigos, sin hacer un montón de cosas por esto, y de repente parece que lo he conseguido y no soy feliz, o todo lo feliz que se supone que debería ser, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos marcado una meta, la hemos luchado fervientemente y llegamos ahí y dices, wow, pues no sé, ahora siento un vacío? Y bueno, y buscando un poco y siguiendo, de súper casualidad me ofrecieron la oportunidad de pertenecer al sector financiero. Yo en ese momento no me lo había propuesto, no te voy a decir que me nació como vocación dedicarme a las finanzas, de culturizar un poco todo el sistema financiero, ¿no? o enseñarlo. Y empecé, y sí que le empecé a pillar el punto, como se suele decir aquí. Empezó a gustarme, empecé desde cero, teniendo que abrirme una cartera de clientes con un salario 100% variable. Me acuerdo que me iba con un chico de mi equipo por polígonos, era un chico hindú, y nos íbamos por polígonos de Madrid a hacer clientes, a llamar a las puertas. Fue un aprendizaje súper bonito, tendría 1000 anécdotas para contarte, y a partir de ahí fui creciendo hasta poder ser directora de una gran multinacional también y tener el equipo de 60 personas que has visto. ¡Wow! Sí. Me encanta. Ahora, fíjate, hay una... Me identifiqué mucho porque tú decías, a veces uno persigue una meta, consigue la meta y te das cuenta que la meta la has perseguido desde tu cabeza y a lo mejor le falta alma, le falta corazón. Sí. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que para vivir a plenitud, uno tiene que hacerse maestro en el arte de las renuncias. Súper de acuerdo. Porque, por ejemplo, si uno no renuncia a un éxito, a lo mejor no construye el siguiente que te da plenitud. Y este a lo mejor es un éxito parcial que te está dando cosas y validación hacia afuera. Sí. Y yo lo digo porque, claro, cuando tú decías eso, yo dije, bueno, sí, eso fue lo que a mí me sucedió. Yo tenía éxito, un salario millonario en CNN en español, o sea, reconocimiento, acceso a presidentes, entrevistaba a figuras top del mundo, pero había cierto vacío que eso no llenaba. Y renuncié a eso para construir todo lo otro que en 9 años, ya fuera de la televisión, ha sucedido. Pero el miedo social me decía, no lo hagas, porque sin esto no vas a ser nadie. Entonces, ¿te pasó a ti en algún momento que el miedo te invadió para dar ese paso de independizarte, de convertirte en una marca personal como lo eres hoy, con un equipo que te arropa? Sí, pues mira, te voy a decir por qué surgió la marca personal y vino de eso. Te he dicho que yo desde pequeña tenía como esa inquietud, pero creo que he vivido toda mi vida persiguiendo algo, no atrayéndolo. Y esto es una diferencia. Y luego vamos a quedarnos ahí porque eso me encanta. Sí, entonces, bueno, yo seguí con mi vida exitosa, de aplausos, de proponerme cosas, pero lo hacía todo a través de la fuerza, ¿no? Porque soy una persona ultra persistente, con una gran capacidad de trabajo, con una gran capacidad de motivación, y era, Laura, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer, ¿no? Y esta frase me ha perseguido durante muchas mañanas y muchas noches y muchos días de mi vida. ¿Qué pasó? Que creo, Ismael, que cuando no vas por el camino que tienes, la vida te va poniendo tortas, ¿no? Y te va como empujando, y si tú no le haces caso, te da luego un empujoncito mayor y un empujoncito mayor.
A los 25 años tuve mi primer gran empujón y fue que de repente pues era una persona sana, fui a cenar con unos amigos y dije, ojo, me encuentro mal, ¿no? Pues, oye, tengo frío, ¿no? Laura, no hace frío, tal. Me fui a casa, empecé a vomitar, oye, pues me habrá sentado mal la cena y demás. Y al día siguiente me vi en el hospital porque no mejoraba, tenía una fiebre altísima, no sabía lo que tenía y pasaron 6 meses de mi vida en un hospital sin saber bien 6 meses en un hospital. Me daban altas, Wow. volvía, me daban altas, volvía. No sabían si tenía, pues al principio se pensaba que era un problema en el riñón, luego me dijeron si era una fiebre tifoidea, no sabían, tenía un edema periportal, tenía el hígado sangrando. O sea, estuve muy malita durante mucho tiempo. Wow. Antes me has comentado el tema de la paciencia. Yo siempre he sido una persona muy impaciente, pero cuando ves las horas pasar desde la cama de un hospital, valoras realmente el tiempo y empiezas a tomar conciencia, ¿no? Y ahí tuve ese primer despertar de decir, jo, tengo 25 años, no siento el sol, me está entrando el sol a través de la ventana, pero no lo sientes porque hay un cristal de por medio, no puedes salir casi a la calle, ves la vida pasar y realmente qué estoy haciendo con mi vida y si merece la pena todo esto por lo que estoy luchando. Yo me acuerdo que el primer día, después de muchos que me dio el sol y lo sentí, todavía se me pone la piel de gallina, lloré de felicidad, ¿no? Wow. Y dije, a lo mejor no hace falta ciertas cosas para ser feliz y con valorar ese sol que nos da todos los días que podemos sentir, ya encuentras esa plenitud y esa felicidad. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa, Ismael? Que me olvidé de eso y volví. O sea, que Volví. pasó. Pasaron unos meses, yo ya me empecé a encontrar bien, bueno, me diagnosticaron una enfermedad que no es una enfermedad muy conocida, que se llama enfermedad de Crohn, la cual todavía tengo. Sí la he escuchado, pero no es tan común, ¿no? No, es una enfermedad, de hecho no tiene solución de momento y bueno, es que básicamente tu sistema inmunológico se vuelve loco por el motivo que sea y ataca tus propias células Wow. del intestino, entonces pues provoca hemorragias internas y provoca muchas cosas Wow. que a veces son muy graves. ¿Y has tenido otros episodios después de ese, a los 25? He tenido brotes, algunos grandes, de estar en el hospital ingresada y demás, y te puedo decir que después del último que ahora te contaré, despertar, estoy sin tratamiento siquiera. Ah, porque yo te veo sana, saludable, radiante, y por eso digo, wow, mira qué interesante, si ella no me cuenta esa anécdota, Sí. no sabría Nunca lo yo. pensarías. Nunca lo pensaría. Sí, sí. Ok, pero ¿cuál fue ese último y por qué ese Sí. último despertar tú crees que es tan valioso para que ahora no tengas ni siquiera tratamiento o estés libre, digamos, Sí. de eso? Pues mira, pasó eso, ahí me planteé muchas cosas en mi vida, si iba por el camino correcto y no, pero bueno, como tenemos unos patrones de creencias tan primitivos y tan instaurados, en el momento que yo ya me empecé a encontrar bien, volví, ¿no? Porque no indagué quizás todo lo suficiente y seguí. Y a los 34, 9 años más tarde, aparentemente tenía la vida que quería, pues seguía con éxitos profesionales, ese año gané varios premios, me compré una de las casas de mis sueños con la pareja que tenía en ese momento, era una vida aparentemente idílica y yo sentía, fíjate que hubo un día que dije, creo que voy a petar. O sea, aquí se dice, ¿no? De creo que voy a reventar de Sí. estrés, de tal, de todo, porque me estaban cargando de muchísimas cosas y aparentemente, materialmente, externamente, yo tenía la vida de mis sueños, ¿no? Y me dije eso y un mes más tarde, sacando a mis perritos, sentí como lo típico cuando sientes o ves que te dan un infarto o has leído, ¿no? Pues el típico calambre, me dio como un desvanecimiento y demás. Y justo ahí pues me dio un tromboembolismo pulmonar, Oh, que wow. es, pues tienes un trombo, se me colapsó una de las arterias principales del pulmón y nada, pues estuve en el hospital pues varios días muy malita. Claro, en ese momento si no disuelven el trombo se te puede ir al corazón y falleces. O sea, es como que realmente estás contando un cuento que podrías no estar contando, ¿no? Hubiera Porque- habido muchísimas papeletas, Ismael, para que no lo contara, porque Exacto.
yo me fui, fíjate cómo soy, eso define mi personalidad, me noté eso y dije, Laura, no te puedo estar dando un infarto, vete a casa y haz la reunión que tienes pactada con tu equipo. Wow. Entonces me fui a casa, hice la reunión con mi equipo, atendí a una reunión con un cliente que tenía, yo me seguía encontrando mal, el brazo lo tenía como dormido, miraba en internet y decía, jo, es que son los síntomas de un infarto. Y luego cuando me fui fue justo cuando el COVID. Entonces, claro, aparentemente me ves llegar, pues como tú dices, pues una chica sana, joven, tal. Los hospitales estaban colapsados en ese momento, no me hicieron ni caso. Me dijeron, vete a casa, ya te llamarán de tu centro de salud. Y estuve 4 meses con eso ahí, donde yo seguía haciendo boxeo, me iba con la bici. O sea, en cualquier momento hubiera podido tener una muerte fulminante, Wow. que hubiera sido lo natural con el nivel de estrés que yo sometía al cuerpo y de deporte. Yo me ponía el iWatch y las pulsaciones se me iban a 250, es decir, me podía haber dado en cualquier momento cualquier cosa, claro, porque había un colapso en la arteria, no pasaba la sangre, entonces yo me asfixiaba. Y decía, pues es que de repente no puedo hacer deporte. Empecé a tener que dormir sentada porque no me llegaba la respiración tumbada. Cada vez iba peor y ya no podía ni andar ni hablar por teléfono a la vez porque no respiraba, o sea, me asfixiaba. Fueron unos meses hasta que ya por fin llegaron y me hicieron todas las pruebas que me tenían que hacer y me dijeron, vete ahora mismo a urgencias porque te tienen que ingresar porque tu vida está pendiente Corre de un hilo. peligro, claro. Corre peligro. Y ahí ya me empezaron toda la medicación para diluir ese coágulo y ahí dije, wow, ¿no? Yo me acuerdo que dormía en el hospital con el mando de las enfermeras en la mano por si me notaba algo, porque yo decía, no me quiero morir. Y ahí sentí que realmente no me quería morir y que tenía que empezar a hacer algo con mi vida. A eso se sumó pues una separación, o sea, se terminó de desmorar un poquito todo y decir, jo, hace 3 meses tenía la vida de mis sueños, no la disfrutaba y ahora la vida de mis sueños se me desmorona, ¿no? Entonces ahí sí que paré y dije, necesito parar y ver un poco, ¿no? Parar fue bajar el ritmo. Bajar el ritmo. Sí, bajar o sea, lograr quizás más armonía, ¿no? Entre un propósito productivo, profesional, de carrera, de marca personal, que a uno le llena mucho también porque te sientes útil sirviéndole a los demás, y balancear con el tema de lo otro, que son las otras formas de riqueza que tiene un ser humano, que no es únicamente su carrera, ¿no? Sí, nos educan y ahí fue cuando entendí la diferencia entre perseguir y atraer, ¿no? A mí siempre, Ismael, desde pequeñita me gustaba mucho ayudar. Estaba en un cole de monjas, nos íbamos los fines de semana a ayudar a viejitos, a estar con ellos, creamos ONGs en Perú, en algunos sitios de África. Me encantaba todo eso y me atraía mucho. Entonces, yo sentía en esos momentos, dije, Laura, reflexiona y vuelve un poco a tus orígenes, ¿no? ¿Qué te hacía feliz cuando eras niña sin necesitar nada? Entonces me encantan los animales y creé en ese momento una protectora de animales. Sentí también como ir a esa bondad, ¿no? Que tienen los animales, pues son todo corazón. Entonces creé una protectora, me rodeé mucho de animales, empecé a volver a mi esencia y creo que ahí fue cuando tuve la revelación y dije, oye, ¿por qué no aunar esa pasión que es el emprendimiento, que son los negocios, que es estudiar el dinero, cómo funcionamos, con esa vocación de pequeña que es la ayuda? Y dije, vale, pues voy a enfocar mi carrera ayudando a personas a transformar todas sus creencias y a mejorar su vida financiera. Y fue cuando decidí abrirme Instagram y mostrarle un poco al mundo todos esos conocimientos de esos 13 años que llevaba hasta ese momento y que podían hacer que mejoraran sus vidas personales. Impresionante porque, fíjate, siempre digo que a todos los que nos encanta dedicarnos a acompañar a otros en procesos de mejora, transformación personal, siempre hay una historia detrás. Sí. Siempre hay una historia detrás que valida por qué a uno le hace tanto sentido acompañar a otros. Y me encanta que hayas contado esa historia porque es como el arquetipo de Quirón, el sanador herido. Sí. Alguien que tuvo que realmente aprender a reconocer sus heridas y sanarlas y que hoy le hace sentido acompañar a otros seres humanos a que sufran menos, porque la mentoría, y tú eres mentora de muchas mujeres, no sé si tienes también hombres, pero claro tienes también hombres, ¿verdad? Pero veo que hay un movimiento muy poderoso de mujeres que te siguen, que te escuchan, que creen en ti
y a las que les ayudas a convertirse en independientes financieramente hablando. Y cuando uno elige a un mentor, está eligiendo a una figura de autoridad a quien valida, a quien cree, y generalmente es la historia del mentor lo que nos conecta con elegir esa persona versus elegir a otra, que también hace el mismo tipo de acompañamiento, mentoría, pero conectamos con las historias. Y me has hecho conectar con una historia que yo digo, wow, Dios mío, ahí me han pasado cositas, pero a Laura le han pasado cosotas. Sí. En su corta edad, ¿qué edad tienes tú, Laura? Ahora mismo acabo de cumplir 38 años. 38 años, eres una bebé. Sí. ¿Te ha dado crisis de edades? De momento no, porque ¿No? me gusta ¿No la te dio vida. crisis a los 20 ni a los 30? No, ahora a veces pienso, digo, Se "Oye, acercan voy los cerquita a 40". los 40. en un par de años te digo. Qué malo soy. En un par de años te digo. Sí que es verdad que nunca le he dado importancia y ya conforme pasan un poco, pero bueno, al final, mientras sienta que vivo, Sí. creo que de eso Sí. se trata. ¿no? Pero es normal que te dé, porque te digo que a mí, mira, mi cumpleaños más extraordinario fue el último, los 55, el más reciente, y ahora a partir de ahora yo creo que ya rebasé esas crisis, porque a los 50 tuve crisis, a los 40 tuve crisis. Son crisis del ego, son crisis del ego que te hace sacar unas cuentas raras y que ves una serie de pendientes que te hubiera gustado tener o haber realizado, y ahí empiezas a dejar de disfrutar el momento. Claro. Entonces te lo anticipo, porque la verdad ojalá no los vivas, pero a mí además tú has tenido despertares. Sí. Y yo creo que esos despertares, esos golpes fuertes, en Japón le llaman kenchos. Los kenchos, estos dilemas desorientadores que te mueven el piso y te hacen tener saltos evolutivos en conciencia. Yo creo que a lo mejor aunque vengan los 40, tú no los vas a tener porque es que ya tuviste estos momentos que te han hecho realmente sacudirte el piso. Hablemos de abundancia y de dinero. Venga, vamos a Porque, ¿cómo sientes tú que es la relación de los españoles con el dinero? Bueno, En referencia, por ejemplo, Estados Unidos es un país donde a lo mejor es el exceso de justamente trabajar por el dólar, pensar en el dólar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se vive eso en España? yo creo que es muy diferente a cómo se vive allí. Creo que hay una muy mala relación con el dinero, porque España creo que es un país que no estamos acostumbrados a admirar, sino estamos acostumbrados más a envidiar. Y sí que es verdad que el dinero tiene connotaciones muy negativas. Entonces tenemos muchísimas creencias limitantes con el dinero, prejuzgamos a la gente cuando vemos a alguien abundante financieramente en cuanto a su vestimenta, a sus apariencias, al lujo que pueda llevar. Y esto nos hace que se desperdicie mucho talento, porque para mí el dinero es un signo de amor, Ismael, ¿no? Si me dijeras, oye, Laura, ¿qué es para ti el dinero? Te diría amor. El amor que te tienes, porque es como tú te valoras, cómo valoras tus talentos, tu tiempo, todo lo que realizas, el amor que haces hacia los demás, porque vas a mejorar la calidad de sus vidas, incluso el amor que le tienes al mundo, ¿no? Porque si tú tienes esa capacidad para generar dinero, vas a hacer un mundo mejor que en ese dinero que ganes. Pero no se ve así. Entonces, por eso, una de las cosas de incidir mucho en mi mensaje de, oye, es una herramienta que nos provee de cosas, y una de las vinculaciones es el amor y el amor que nos tenemos a nosotros mismos. Qué bonito, lo veo ahora, pero fantástico, me encanta eso que has dicho. El dinero es una muestra de amor, es como un símbolo de amor, y es cierto, porque si uno se ama a sí mismo, se cree merecedor de ofrecer al mundo dones, talentos, herramientas, servicios, productos, lo que sea, y es un gesto de amor tú ofrecer al mundo eso, y el dinero es la consecución o la compensación de ese dar y recibir como vehículo que las sociedades han establecido desde hace mucho tiempo, que es el intercambio social que ocurre entre qué doy y ya no me das tu sal o no me das de lo que, como en la comunidad primitiva, ¿verdad? Que así comenzó todo. Trueque, ¿no? El trueque, el intercambio, sino que se creó un vehículo para que fuese el símbolo del intercambio. Qué bonito lo que has dicho, porque a mí me ha costado mucho la relación con el dinero viniendo de donde vengo, un país como Cuba, comunismo, pobreza, pero hoy no me da pena ni miedo. Ayer lo hablábamos en una cena con Raúl cuando le decía, me estoy comprando un avión privado, el Calajet. Y Raúl decía, wow, qué diferencia, Ismael, cómo se ve esto. Y cómo lo dices tú así con tanta normalidad. Aquí en España se vería qué sobrado es. Sí. Sin embargo, en América
Hay gente que podría decir que sobrado es, lo que pasa es que a mí me importa un carajo. Claro. Ya, Es que te tiene lo que que importar. otros, exactamente, lo que otros lo vean o cómo lo... ¿Por qué? Porque he tenido que romper muchos techos mentales, Laura. Claro. Y por eso es que The Abundance Revolution es acerca de eso, ¿ves? En vez de envidiar, que estoy de acuerdo contigo, hay mucha gente que envidia las fortunas ajenas, las fortunas de otros. Y yo le digo a las personas, a ver, ¿qué envidiarías tú de Jeff Bezos si ha pagado un enorme precio por construir Amazon? ¿Qué envidiarías tú de un Richard Branson que ha pagado un enorme precio por construir Virgin? Elon Musk con todas sus locuras. Pero ¿qué envidiarías de la fortuna de Elon Musk si te pones a leer su biografía y a entender su historia? Que en el caso de, por ejemplo, yo que vivo como migrante en Estados Unidos, él también lo es. Él llegó de Sudáfrica y mira todo lo que ha construido. Sí. Entonces, tú que has estudiado tanto porque trabajas este tema con las personas, Sí. ¿cuáles son los tabúes, las creencias más comunes que te toca a ti ayudar a la gente a derribar para sanar su relación con el dinero? Pues mira, en primer lugar, Ismael, creo que nos enseñan que el dinero es malo y se vincula, ¿no? Quizás esto viene, pues oye, de la Edad Media, donde unos poquitos lo tenían y no interesaba que el resto lo tuvieran, entonces como, oye, esto es pecado, es malo, te va a hacer mal. Entonces, creo que mucha gente no se da el permiso también de sacar esa abundancia que tienen. Y esto también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la sociedad nos marca que tienes que seguir tu camino, ¿no? A mí, fíjate que una de las decisiones más importantes de mi vida fue dejar los estudios por los cuales yo había estudiado, había pagado una carrera de muchos miles de euros, por dedicarme a otra cosa diferente. Porque nos enseñan que tú naces una cosa y parece que tienes que acabar toda la vida así. ¡Absurdo! No nos permitimos ser, no nos permitimos cambiar. Yo cuando alguien me dice, Laura, es que esto no lo pensabas antes, digo, bendita vida, gracias. Gracias. ¿Escuchaste, que evoluciono. Mo? Que Mo me hacía bullying a mí diciendo, el Ismael de ayer dijo tal cosa. El Ismael de hoy ahora piensa diferente. Claro. ¿Y qué dirá el Ismael de mañana? Muy sarcástico. Lo hacía en las Ojalá, reuniones, pues. en las reuniones del equipo. Pero yo, es parte de mi liderazgo. Yo decía, ¿se dan cuenta que permito Claro. que Mo me haga bullying? Sí. ¿Verdad? Porque eso se llama metanoia. Metanoia es una palabra del griego antiguo que quiere decir cambiar de opinión. La Sí. flexibilidad que un ser humano tiene que tener, porque si tú evolucionas, se supone que no pienses de la misma manera. Claro. Pero fíjate, a los demás les cuesta que nosotros cambiemos porque nos tienen que reinterpretar, nos tienen que volver a leer. Eso o porque ellos no se dan el permiso de cambiar. Claro, Lo ven y les como algo molesta el negativo. cambio del otro. Eso es. Wow. Entonces sígueme contando, que esto es música para mis oídos. Entonces, bueno, creo que esas dos cosas son súper importantes en cuanto a las creencias del dinero. Y luego, creo que tenemos miedo al triunfo. Fíjate, vivimos más seguros en el fracaso, vivimos más seguros en esa zona de confort y desatar ese potencial y hacernos unas expectativas altas creo que nos da demasiado vértigo. Entonces, al final sabes la ley del espejo perfectamente, que es cuando vemos el éxito en otro, a nosotros nos molesta porque nos está diciendo aquello de lo cual nosotros no nos atrevemos y sin embargo realmente admiramos. Tú y yo tenemos muchas cosas en común y me encanta conocerte y además he decretado que ya soy tu amigo. Yo también. Eso, ya soy tu amigo, Laura. Bien. Me encantas, me encantas. Sentí tu energía y dije, wow, es de mi tribu. Pero fíjate, yo siento que conociendo la mentalidad, y me lo has dicho, que en España hablar de mentalidad millonaria a lo mejor para mucha gente es wow, porque ella habla de millonaria, verdaderamente millonaria. Y tú lo pones en tu libro. Y a mí eso me gustó. Activa tu mentalidad millonaria. Claro. Y pon a trabajar tu dinero. Y justamente este año, 2025, para mí, junto a Joel Sardiñas, que es mi mentor en mentalidad millonaria y que enseña a las personas a invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York para dejar de intercambiar tiempo por dinero. Claro. Y hacer que si aprendes esa habilidad, que muchos dicen es la habilidad más rentable del siglo XXI, tu dinero se multiplique, obviamente, con el proceso de aprendizaje y entendiendo que no siempre vas a ganar. Muchas veces vas a aprender de tus operaciones no exitosas. Y tenemos un movimiento que se llama Mentes Millonarias. Entonces, cuando vi que tú también hablas de mentalidad y que uno de tus acápites o subcapítulos aquí en el número 1, que es cambio de mentalidad, es ¿qué es la mentalidad millonaria? Yo dije, Laura tiene que hablarnos de esto en el episodio y en el podcast. ¿Qué es para ti la mentalidad millonaria?
Pues para mí la mentalidad millonaria es entender que es una actitud, es entender que el dinero es algo infinito y no es un problema, que podemos ser generadores de todo el dinero que nosotros queramos. Y yo tengo un dicho con mi equipo, Ismael, y es: si el problema es el dinero, entonces no tenemos un problema. Es decir, si nuestro problema se solventa con dinero, no es un problema. Y eso es un cambio de chip y de mentalidad. Vamos a repetir eso. Si el problema se soluciona con dinero, entonces no tenemos un problema. Si el problema se soluciona con dinero, entonces no tenemos un problema. Claro. Y me imagino que te refieres a que es que en el mundo no falta dinero. Es que en el mundo no falta Y dinero. es verdad, es lo que yo digo. Lo que yo digo es, ¿dónde está el dinero que nosotros aún no hemos atraído? Claro. Y no hemos sido capaces creativamente de hacerlos cambiar de cuenta. Justo. ¿No? Justo. Y luego otra de las cosas importantes es que cuando tú atraes dinero no se lo estás quitando a otro, No. porque es infinito, ¿no? Entonces, parece, uno de los dichos aquí muy importantes es: oye, seguro que es rico a costa de... No. Tú puedes ser rico aportando valor, haciendo que la gente sea mejor, mentorizando y aumentando el potencial de otros. No necesitas pisar a nadie, no necesitas ir por encima de otro. Para mí esa es una de las claves también de la mentalidad, ¿no? Y luego ser capaces, fíjate que hay algo muy importante, y es que nos enseñan a que tenemos que ganar dinero desde que somos pequeños, pero no nos enseñan a mantenerlo y hacerlo crecer, que era lo que tú habías dicho. Y eso es clave. Qué bueno eso, porque hay muchas personas que son capaces de generar dinero, pero no son capaces de retenerlo. Y hay otras personas que no son capaces de retenerlo y tampoco de multiplicarlo. Justo. Entonces, para mí eso es clave y es una de las cosas de la mentalidad, ¿no? Fíjate que antes decíamos que el dinero es amor, nos enseñan a conseguir el éxito externo, incluso las relaciones de pareja, intentando agradar al otro e impresionándole. Esto lo hacemos con el dinero también, ¿verdad? Cuando tú empiezas a ganar dinero y no tienes esa mentalidad millonaria, empiezas a validarte a través del dinero y compras cosas para validar, para impresionar. Y ahí hay una cantidad de influencers, por favor, en redes sociales, Sí. que la única riqueza que pueden mostrarle al mundo es que son capaces de generar dinero y comprar símbolos con dinero. Sí. Y entonces ahí no yo es digo, así. wow, porque al final eso no te hace sentir del todo verdaderamente pleno y rico. No, la cuestión es que si realmente hay algo, tú a lo mejor lo has dicho antes, ¿no? Oye, pues me voy a comprar un jet privado. Sí. A lo mejor lo puedes hacer como vía de negocio. Oye, pues es que he hecho unos cálculos, me hace ilusión y encima lo voy a alquilar y lo rentabilizo Porque muchísimo. además el sentido de uso, ¿ves? Sí. Yo ya cambié sentido de pertenencia por sentido de uso. O sea, el sentido de uso de ese jet privado en un modelo de giras donde en 18 días estoy en 18 ciudades, en Estados Unidos, América Latina, y vendré también a Europa en su momento, no hace sentido. Me sale caro no tener el jet, porque es un medio de trabajo, ¿ves? Ahora, si yo tengo un jet que está parado ahí pagándole el hangar, mantenimiento y que no uso y es simplemente un símbolo de pertenencia, me parece, en mi caso, exacto, un gasto innecesario. Un gasto innecesario, no una inversión. Sí. Y eso es lo que te decía, que si es algo que realmente te parece útil o realmente te hace ilusión y dices, oye, llevo 20 años trabajando, 30 años trabajando en mi vida, genial. El problema es que normalmente lo hacemos para validarnos delante de los demás, ¿no? Correcto. Con personas que muchas veces ni nos importan o dentro de 5 años no nos vamos a acordar de ellas. Así es. Sí. Impresionar a gente que no debería importarte. Que no debería importarte. Justo. Sí. ¿Y cuáles patrones tú crees que nos toca instalar cuando tú hablas de nuevos patrones, ¿verdad? Para ese cambio de mentalidad, que además es un cambio de realidad. Porque cuando uno cambia su mentalidad, inmediatamente la realidad cambia. Las personas creen que es al revés. ¿Ok? Las personas creen que, por ejemplo, validan su mentalidad basándose en sus circunstancias actuales, que es su realidad. Y yo le digo, yo comprobé viviendo en Cuba que yo tuve que primero cambiar mi actitud y mi mentalidad para luego cambiar mi realidad. No esperar que mi realidad externa cambiase para yo sentir que la interna cambiaba. Justo. ¿Cómo trabajas tú estos temas con las personas que se acercan a ser guiadas por ti? Sí, hay una relación que se llama PESAR, ¿no? Que es P-S-A-R, que es P de pensamiento, S de sentimiento, ahora te explico cada uno de ellos, sentimiento, acción y resultado, ¿no? Entonces, lo primero de todo es cambiando esas creencias y esos pensamientos que tenemos acerca del dinero. ¿Por qué? Porque si yo te veo por la calle, Ismael, y te veo a lo mejor con un buen coche, un buen reloj, y lo primero que se me viene a la cabeza es, ¡buah!
este tonto, seguro que ya está aquí, aparentando y tal. ¿Qué sentimiento me genera? Un sentimiento de malestar, de rechazo. Por lo tanto, mi acción va a ser alejarme de ti. Nunca me voy a acercar a preguntarte, oye, perdona, me encanta el reloj que llevas, ¿qué has hecho para poder pagártelo? ¿Vale? Por lo tanto, mi resultado, lo que tú decías, la realidad que vemos nunca va a cambiar, porque me voy a alejar de toda esa abundancia que veo. Sin embargo, si empiezo a reprogramar ese sistema de creencias, a plantearme por qué pienso lo que pienso con el dinero, por qué genero esa ley del espejo que puedo hacer en esa ley del espejo y cambio mi pensamiento, y cuando empiezo a ver a alguien con eso digo, wow, este señor, qué elegante, qué bien va, ¿a qué se dedicará? ¿Cómo habrá creado su fortuna? ¿Cómo generará esa cantidad de abundancia? El sentimiento que me genera es de admiración, ya no es de envidia o rechazo. Por lo tanto, me voy a atrever a decir, perdone que le moleste, ¿le puedo hacer una pregunta? Me encanta el reloj que lleva. ¿A qué se dedica usted? Porque algún día me gustaría llevarlo. Y sabes que yo tuve que aprender eso, Laura, sí, porque fui altamente envidioso hasta mis 30 años. Altamente envidioso. Pero además lo has descrito muy bien. Yo decía, envidiar a los demás me hace sentir inferior, me hace sentir no merecedor, pero además en el sentir, que lo has dicho muy bien, el pensamiento está conectado a un sentimiento, a un sentir. Mi neuroquímica, y yo todavía no sabía nada de lo que hoy sé, pero es que se sentía mal, es que simplemente se sentía mal. La mala sangre, ¿ves? Es literal. La envidia te hace un cóctel de hormonas, tan tóxicas en tu cuerpo que uno se siente de mal humor, de mala sangre. Y yo digo, eso no te hace bien, porque lo que tú estás demostrándote es que envidias en otro lo que no crees ser capaz de atraer o producir en tu vida. Justo. Y qué nefasta esa sensación de sentirse uno tan impotente, ¿no? Claro, te conecta con momentos de tu vida que te has sentido inferior, lo relacionas porque la mente es así. Entonces es romper con eso y creerte merecedor, ¿no? de esa abundancia. El dinero es energía. Sí. Y tú aquí en el libro lo hablas y lo explicas muy bien como un intercambio energético. Sí. Cómo las personas que nos pueden estar escuchando y a lo mejor su situación de hoy es una situación donde, porque yo la viví como inmigrante, es una situación donde dices, sí, es fácil cuando ya lo tienes y cuando ya lo lograste, pero ¿qué hago yo si a mí no me alcanza para fin de mes? ¿Qué hago yo si esa energía con el dinero, yo quiero que sea una energía bonita, próspera, abundante, pero realmente mis recursos financieros son muy limitados hoy? ¿Qué puede hacer una persona que está en esa realidad hoy? Pues mira, lo que nos tenemos que plantear, Ismael, es que si estamos en esa realidad, no es por culpa del mundo, sino es asumiendo la responsabilidad de que esa realidad la he generado y la he creado yo. No me la ha autoimpuesto nadie, porque hay personas en el mismo entorno que viven otra realidad, ¿no? Ahí me escribe mucha gente de Latinoamérica también, que sé que hay países que están en una situación pues, política muy negativa. Me dice, Laura, claro, es que estoy así. Digo, oye, plantéate una cosa. ¿Hay personas en tu país que sí que generan riqueza? Entonces, en tu entorno, ahí mismo. Sí. Claro, porque ellos me dicen, claro, es que en España la situación es diferente. Y digo, ¿y en tu entorno hay gente que lo crea? Entonces, sí, pues entonces es posible. Entonces, para esas personas les diría que qué piensan y qué están haciendo para empezar a asumir esa responsabilidad. Y sobre todo, Ismael, creo que muchas veces el problema del dinero es que le ponemos corazón y sentimiento. Es decir, el dinero no es esa herramienta fría que debería de ser que nos provee de cosas, sino implica muchas otras cosas. Te hablaba al inicio de que es amor. ¿Sabe uno de los signos cuando vemos que el dinero no es amor? Cuando lo malgastamos. Y por eso empezamos a esas compras compulsivas, no llegar a final de mes y esa carrera de la rata, ¿no? Que lo describía Robert Kiyosaki. Cuando yo no me valoro, cuando yo no creo en mí, empiezo a derrochar el dinero porque no lo tomo como la energía del tiempo que me ha supuesto ganar ese dinero. Si yo he estado invirtiendo un tiempo en dar una conferencia, en escribir un libro, en estar X horas de mentoría, y yo soy una persona que valora y respeta su energía, yo pienso muy bien dónde va ese dinero, porque ha sido mi energía, ha sido mi tiempo que yo he invertido ahí. Sin embargo, cuando hay un desajuste o un desequilibrio conmigo misma, cuando tengo cualquier problema, heridas emocionales, hago boom para quitar esas heridas, para taparlas, digo, vale, pues lo pago con esto y lo pago con esto porque no me estoy valorando. Claro. Entonces, es una forma de ver el dinero totalmente diferente, si te imaginas, viéndolo así. Y cuando le explico esto a muchos clientes míos, dicen, wow, pues ahora sí. Te das tú
placeres culposos de decir, sé que a lo mejor esto no valdría esto, pero me quiero dar el gusto y lo compro? Pues cada vez menos te puedes ¿Cada creer. vez A lo menos? mejor cada vez O sea, no podría compras permitir carteras más. caras, no compras cosas así que... Pues a veces, pero cuando realmente me hace mucha ilusión o me pongo una meta, soy una persona muy competitiva y le gusta competir, entonces compito conmigo misma y digo, venga Laura, pues si llegas aquí, es como una forma de motivarme, lo hago. Te premias con como esto. una recompensa. Me mimo Sí. y me cuido, ¿no? Sí. Pero sí que te puedo decir que cada vez menos, porque por todo ese proceso que te dije, luego también he pasado uno que ha sido, bueno, pues una enfermedad de mi madre y su fallecimiento, y me ha llevado a darme cuenta que cuando soy más feliz es cuando estoy sola conmigo y no necesito nada más, ¿no? Entonces, O sea, que te vas a quedar célibe. no lo sé, si me sale pareja o algo. Llevo 4 años soltera. Podemos hacer un llamamiento aquí. Estás soltera. 4 años ya. Ah, 4 años ya. Sí. Wow, ya es tiempo. Sí. Wow. Pero ¿sabes por qué? Porque, mira, hay un triángulo que es el dinero, el amor, las relaciones en general, pero más el amor, y creo que la alimentación o la salud. Creo que cuando hay un conflicto interno suele ser muy visible en estas 3 áreas. Por eso muchas veces el problema de dinero o el problema de amor viene de nuestras heridas de pequeño, no viene realmente del dinero o el amor. Y creo que he estado sanando toda esa relación conmigo estos 4 años. Ahora me siento plenamente preparada para poder tener una relación sana. Hay que darse un espacio. Además, hablando de abundancia, hablando de riqueza, fíjate, muchos de nosotros no nos hemos dado el tiempo de estar bien con nosotros mismos, solos, porque siempre hemos estado acompañados por alguien. Y yo siento que tú tienes que estar como has estado y te sientes bien contigo, que te sientes completa. Aquí en España se usa eso de encontré a mi media naranja. Sí. A mí me parece una estupidez humana. Sí, no hay que encontrar. No, pero en la naturaleza tú has visto un naranjo que dé una media naranja. Claro. Yo no lo he visto. No. En Sevilla, que tú eres de Sevilla, hay Sí, tantos hay, naranjos, y no por hay. Dios, y yo no he visto ninguno que tú digas, ay, este árbol dio Media. un naranjo a la mitad, medio naranjo o media naranja. No, yo le digo a las personas, nosotros somos frutas completas. Totalmente. Una banana, un mango, lo que sea, una guayaba, no sé qué frutas acá son más conocidas en España. ¿Todas estas se conocen? Sí, muy se bien. conocen, sí. Pero papaya también se conoce. Sí, se conoce. Ok, Ya cada bueno, vez pues más. entonces tú eres una papaya y yo un banano. ¿Verdad? Esos somos frutas completas. No soy la mitad de un banano ni tú la mitad de una ¿Y papaya. juntas? Un smoothie. Sí. Y el smoothie da igual si son 2 papayas de smoothie, 2 bananos de smoothie o lo que sea. Sí. Pero es un smoothie que se complementa de los sabores de 2 seres que ya deberían estar completos. Justo. Porque si no, como el dinero es una energía, también nosotros somos campos de energía. 100%. Y a veces es una energía que vibra Una depredadores, en una frecuencia para depredadores. Laura, ¿y en Andorra cómo va a ser tu vida? Es que me da curiosidad Sí. porque yo nunca he estado allí y Sí. me imagino que es un cambio de estilo de vida Sí. de Mira, Madrid a Andorra. Te voy a contar por qué me voy a Andorra, ¿vale? Mucha gente a lo mejor de primeras... Es la primera vez que lo digo, ¿eh? Así que... ¡Primicia! Primicia, sí. Mucha gente dirá que es por el tema de impuestos. Allí los impuestos pues, son mucho más bajitos. Mucho más bajos, sí. ¿no? Pero realmente para mí esa es la 4ª o la 5ª parte. La primera de ellas, Ismael, es que me apetece salir de mi zona de confort. O sea, después de todo este proceso interior, estoy en ese momento como de plenitud máxima y me apetece como retarme, volver a los inicios. Yo me vine muy joven a Madrid, no tengo ese arraigo de mi ciudad. Tengo una familia de amigos increíbles, pero no tengo familia de sangre, digamos, y me apetece volver a salir de esa zona de confort. Me apetece volver a sentirme viva, vivir, exponerme a cosas nuevas, calles nuevas, gente nueva. ¡Qué lindo! Sentir, ¿sabes? Empezar con ese cosquilleo en la barriga de como cuando te enamoras o tienes algo y me apetece ese punto. Estoy en un momento en el que he hecho un all-in por mi marca personal y ahí hay un ecosistema emprendedor y empresarial brutal donde obviamente rodearme de esa persona va a elevar mis estándares. Y si yo elevo mis estándares, voy a ayudar a más personas y voy a elevar el estándar de todo lo que doy y por lo tanto de mis clientes o la gente que me siga. Entonces, yo haría exactamente lo que estás haciendo, porque qué bonito que uno en su tiempo de vida tenga temporadas, se renueve, se dé el permiso de cambiar de aire, se dé el permiso incluso
de refrescar su círculo social, porque al irte a Andorra va a suceder inevitablemente. Claro. Y todo eso es crecimiento. Sí. Y fíjate, hablando de abundancia, yo siento que eso nos diferencia a los seres humanos. Hay personas que tienen, como le llaman en inglés, fixed mindset o mentalidad fija. Y hay otros, yo me incluyo en este caso, que tienen growth mindset. O sea, tenemos sed, hambre de crecimiento. Y el crecimiento nace de ponernos en zonas incómodas. Es que la rigidez nos coarta constantemente, ¿no? Entonces yo, conforme voy creciendo espiritualmente y personalmente, cada vez soy menos rígida. Ya a día de hoy no cuestiono nada, no pienso que esto sea bueno y esto sea malo. ¿Por qué? Porque hay muchas realidades y muchas perspectivas. Así es. Entonces, ¿qué es la vida? O sea que bueno tú eres o malo? igual que yo, fluida. Sí, fluida, sí. Sí, porque ya yo... Pero bien entendida, ¿eh? Porque ahora la gente, para no asumir ciertas responsabilidades, es no, yo fluyo, no. Yo obviamente asumo mis responsabilidades y fluyo. Es decir, Sí. esto no tiene por qué ser negro toda la vida, porque a lo mejor Correcto. mañana nos gusta y queremos que sea blanco para que vaya con el set. Ese es lo que digo en ese sentido de fluido, en el sentido de que soy un ser que se cuestiona, soy un ser que evoluciona. Como decía José Ortega y Gasset, los seres humanos no somos participios, no estamos ya del todo hechos, somos gerundios, nos estamos siempre haciendo. Entonces, qué lindo, coincido mucho con todas las ideas que expresas. La única certeza en la vida es que vamos a cambiar y que la vida va a cambiar. Entonces, cuando te rindes a la vida, creo que es como un nuevo renacer todos los días, porque estás a la espera de lo que la vida te vaya a ofrecer. Claro. ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, oye, el dolor es obligatorio, se puede pasar, pero el sufrimiento es opcional. Y sufrimos cuando nos amarramos y nos agarramos a no quiero que esto cambie. No, es que la vida es evolución, la vida es constante cambio. Y a mí esto es lo que me ha ayudado a superar el fallecimiento de mi madre, ¿no? Es, oye, pues por lo que sea ha tenido que ser así, la he cuidado, la he amado, la he respetado, me quedo con todo su aprendizaje, pero la vida me ha traído esto. Ahora es energía, ahora está más cerca de ti que cuando tenía cuerpo. Sí. Yo siempre le digo esto a los seres humanos. Cuando uno entiende que en realidad no se fue, sino que se hizo mucho más presente, porque al no tener cuerpo, que es un vehículo en el mundo de lo físico, Claro. y solo ser ahora energía, que es ondas, las ondas viajan a la velocidad de la luz o más. Entonces, ahora está más presente contigo, porque ahora se muda a Andorra contigo. Total. Sin maletas. Bueno, y ella estará encantada. Además, cada cosa que hago muchas veces digo, mamá, digo, o sea, sé perfectamente, escucho lo que me estarías diciendo en estos momentos. ¿Ves? ¿no? Y es bonito pensar que cuando un ser humano se va, ese día en el que se fue, es el cumpleaños en la vida eterna. Sí. No es un aniversario de muerte. Es el cumpleaños Sí, un renacer. en su vida eterna, es un renacer. ¡Wow, Laura! Me ha encantado y se nos irían horas hablando Sí. aquí. ¿Tú tomas cócteles o algo, o como te criaron monjas, tú no tomas alcohol? Cuéntame. Pues he tenido muchas rachas igual. Hay que permitirse cambiar. Entonces he tenido hasta los 28, no bebía nada de alcohol. Hasta los 28, Luego, nada. Nada de alcohol. Luego ahí empecé a beber algo más cuando salía y demás. Ahora es verdad que como estoy muy focus bebo poco, pero sí hay que tomarse Pero una te copa puedo de vino, invitar, por te puedo supuesto. invitar a un Por gin supuesto. tonic, a una copa de vino, algo. Por supuesto que sí, lo que tú muy bien, quieras. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la segunda parte del podcast, Sí. le damos la vuelta a la tortilla, Vale. porque ahora eres tú y además Sí. ya teniendo tu Femme Revolution, Sí. ya estás entrenada a entrevistar y a conversar. Sí. Y a mí me sorprende que mis invitados me traigan 5 preguntas. En el caso de los que no tienen podcast, lo hice con doble propósito, y es que le tomen el gustito, Perfecto. porque si están invitados en este podcast es porque yo creo 100% de que son voces que el mundo necesita escuchar más. Y qué desperdicio que no tengan podcast, ya tú lo tienes. Sí. Entonces, vamos con la primera Venga. pregunta. Pues mira, una de las cosas que te quería preguntar, Ismael, eres una persona que yo te sigo además de hace muchos años, has estado con personas ultra mega influyentes. ¿Cuál ha sido la persona que más te ha impactado en tu vida o qué aprendizajes has podido tener? Dios mío, es que eso es una pregunta tan wow, porque siempre viene un nombre a mi cabeza y yo digo, bueno, es el nombre que vino y lo asumo. Pero es que han sido muchos. Yo he tenido el privilegio de tener tantos mentores y de tener tantas entrevistas que han sido masterclasses de vida. Sin embargo, te voy a dar el nombre de
uno, y es Larry King. Larry King, para mí, ese periodista que por 25 años tuvo el show Larry King Live en CNN a nivel internacional, yo tuve el privilegio de que él me diera 3 mentorías. Una de ellas en su oficina, en su casa en Beverly Hills, en Los Ángeles, donde tenía la colección de sus premios Emmy y tantos otros. Y la verdad, él me enseñó mucho, no solo de periodismo y comunicación y el género de la entrevista. Me dijo cosas que eran filosofía de vida, que me sirvió en principios, en valores. Y yo diría que a Larry King yo le debo mucho el éxito de entrenarme y yo ser un buen discípulo para que me fuese tan espectacularmente bien en ese show que por casi 6 años tuve en el prime time de CNN en español hasta que renuncié a él por hacer lo que hago hoy. Sí. Pero mira, en realidad no es una renuncia total porque ahora los podcasts, el canal de YouTube, nuestras redes nos permiten tener nuestras nuevas emisoras de radio, nuestros canales de televisión, o sea, y me sirvió mucho. Y yo te digo que una de esas frases clave que él me dijo es: Ismael, yo nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Yo me quedé y dije, wow, es cierto. Luego, Larry King murió y yo me quedé con una deuda pendiente, pero ya tuve una conversación en el éter con su espíritu y ya se lo conté. Y le dije, Larry, tienes total razón con la frase que me dijiste. La excepción es cuando eres tú quien utiliza el cerebro y estás hablando, pero no viene la información de tu mente, que es algo que yo aprendí después de las mentorías con Larry King, que me enseñó otro de mis mentores, un gurú en India, Sri Ravi Shankar, que me enseñó a canalizar información, que es realmente ponerte en un trance donde lo que está saliendo de tu boca está llegando de la fuente, del campo cuántico, y no es información o inteligencia cristalizada que tú leíste en libros o escuchaste en un TED Talk o en un podcast. Entonces, cuando Larry King me lo dijo, yo pensaba que la frase era absoluta. Nunca aprendí nada mientras era yo quien hablaba. Porque si tú hablas desde tu ego y desde tu mente, es verdad que no vas a aprender nada. Está ahí ya lo que reproduces del disco. Pero luego cuando aprendí que el cerebro es un motor híbrido, que lo utilizas de esa forma o como antena que recibe, traduce y transmite información, ahí dije, le tengo que hacer esta corrección a Larry, que hay una oportunidad donde esto no es válido, pero se murió. Entonces, yo siempre se lo digo, converso con él. Sí. Yo a todos mis mentores trascendidos les hablo muy frecuentemente y siento su presencia en mí. Qué bueno. Qué buena pregunta, me encantó. Sí. Sabes que hoy pasa un hecho histórico y es que se alinean 7 planetas y es uno de los mejores momentos porque se abren muchos portales. Hoy. ¡Wow! El día que estamos grabando esto. ¡Qué bien! Entonces es uno de los grandes días para conectarte con esas personas que a lo mejor quieres o contigo mismo para hacerle preguntas al universo. Qué lindo, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es una gran oportunidad esta noche. Qué bonito, Laura. Gracias por decirme porque no lo sabía. Sí, pues va a pasar ese hecho astrológico que no va a pasar hasta dentro de más de 500 años, así que es un hecho súper y más de 500 años es más de lo que yo he pedido a Dios vivir en este plano físico. La crisis de los 200 no lo vamos a pasar. Yo quiero 137 porque esos son los años que vivió el Ismael de la Biblia. Entonces, pero vamos a ver cuántos Dios concede y cuántos yo soy capaz de vivir en reinvención y presencia y con un cuerpo que además me ayude. Claro. ¿Cuál es tu segunda pregunta, Laura? Venga, has mencionado CNN justo y tenía ahí una pregunta. Si volvieras por el motivo que fuera a CNN, ¿qué programa harías? Wow, pero es que esa pregunta, Mirna Kahan, Laura ha hecho una pregunta que es como que una premonición. Dice, si volvieras a CNN, está en el campo de lo posible. Yo amo las marcas a las que he entregado todo, porque cuando yo trabajo para una marca, que es lo que quiero que la gente haga conmigo, cuando es parte de Cal Enterprises, aunque usted no sea dueño o accionista de la marca, yo siempre, a todo el que yo le he puesto mi tiempo, mi energía, yo siempre me veo como dueño. Y yo, aunque no soy accionista de CNN, ni una acción tengo, yo siempre me vi con sentido de pertenencia a cuidar esa marca que tanto me dio y a la que agradezco tanto. Y fíjate, a mí el periodismo es una relación interesante, Laura, porque yo siento que el periodismo se ha desdibujado mucho. Que el periodismo, cuando yo empecé en CNN, se hablaba de objetividad periodística. Y hoy es subjetividad total. Porque hoy, como ya Twitter, que ahora es X, ¿ves cómo todo cambia? Como dan las noticias, las redes,
los canales de 24 horas y las radios tienen que rellenar con especulación, con opinión, con contexto, con análisis histórico de qué sucedió antes o qué sucederá posiblemente en el futuro. Y ya ahí no puede ser neutral ni objetivo. Claro. Entonces, yo entiendo que la naturaleza del mundo cambió y que la naturaleza de los medios masivos ha cambiado. Y la verdad estoy como que replanteándome cuál es el espacio que Ismael puede encontrar en un mundo donde yo siento que el periodismo es una trinchera. Y es una trinchera que si todo el que despierta la luz abandona la trinchera, ¿quién lleva luz a la trinchera? Entonces siento como una responsabilidad. Y a mí me gustaría un regreso. Siento que con un formato que tenga entrevista y debate y donde la audiencia en directo participe. Bueno. Y sus voces se escuchen, porque hoy lo puedes hacer muy fácilmente. Hoy nos conectamos con cualquiera desde sus casas en Zoom, puede participar, ¿ves? Entonces yo me imagino algo muy interactivo, muy desde el pulso de los eventos, pero que siempre deje un aporte de valor de cuál es nuestra responsabilidad en estos eventos. Porque las noticias ocurren porque nosotros somos parte de ellas. Claro. La corrupción existe porque somos parte de ellas. La violencia existe porque somos parte de ella, corresponsables. Y la verdad, yo siento que hace falta un espacio de periodismo de conciencia, no solo de periodismo de reportar sucesos. Y ahí vamos. Tú has sido como que, wow. Ella sintió algo que hizo esta pregunta, porque hay unos cambios sucediendo. Vale, dentro o sea que estaremos atentos. Estaremos atentos. Pero ahí como soltando a que si es lo que es, y si no, mira, mi agenda está llena de cosas excitantes y entusiasmantes. Si eso ocurre y hay un regreso a CNN, yo tengo que replantearme toda la vida, la estructura, todo lo que sucede con lo que hacemos. Muy buena pregunta. Vamos a la tercera. Venga. Has comentado antes que has tenido muchísimos mentores a lo largo de tu vida, te has formado mucho, habrás hecho muchas terapias, muchas cosas, pero ¿hay todavía algún miedo que trascender dentro de ti? ¿Algo que se resista o que creas que digas? Pues fíjate, había un tema justamente con el dinero que ya siento que se ha desbloqueado bastante y por eso encontré el mentor. Yo le pedí a Dios que me pusiera un mentor porque sabía que dentro estaba repitiéndome algo que no hacía sentido. Mira lo que me repetí por muchos años, queriendo ser rico, porque decreté que la pobreza no es para mí. Y queriendo aún ser rico, mira lo que yo me repetía, para que veas cómo nuestras creencias limitantes sobre el dinero están ahí en la caja negra del avión que somos, que graba toda nuestra vida, que es el inconsciente. Sí. Y yo me decía a mí mismo, pero no se lo decía a nadie sabía esto. Quiero ser rico, pero no tan rico como porque por mi gran fortuna yo me busque conflictos y dramas con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos. O sea, ponte a pensar. Sí. Yo estaba limitando mi fortuna. Quería riqueza, pero quizás no tanta. No, hoy quiero la de Elon Musk, la de Jeff Bezos, bienvenida, cual sea la fortuna que Dios quiera poner en mi camino. Entonces, yo creo que mi miedo era justamente a mi propio éxito, si te pones a pensar. Porque hay gente que le teme al fracaso, pero hay gente que le teme al éxito. Más casi. Exactamente. Y yo lo estoy trabajando y llegó Joel Sardiñas, que al igual que tú, empodera mucho a las personas con el tema de romper esos techos mentales, generar abundancia, generar independencia financiera para vivir vidas más libres, más plenas. Y es 15 años menor que yo, tiene 40 años y el año casi que llevo, que no llega al año todavía, junto a él y en mentoría con él, ha roto muchos techos mentales. Y me ha instalado realmente una mentalidad mucho más próspera de la que ya yo tenía. Entonces, el miedo a no generar la vida que merezco y la vida de mis sueños ya como que se ha disipado. Porque siento que encontré el mentor, que encontré la avenida y ahora te tengo a ti. Claro, así que tengo varias personas a las que les puedo consultar cosas cuando esos temas de ese miedo. Porque al final yo le llamo que es el miedo a sentirse insuficiente. ¿Ves? ¿Soy suficiente? ¿Seré capaz? Todo eso está relacionado con el merecimiento del dinero. Sí. Entonces, para mí ha sido un miedo porque vengo de una infancia donde vi a una mamá pasar demasiado trabajo, luchar, un país donde para tener un juguete había que tener un numerito que daba el gobierno cubano y llegabas con el número a la tienda y ya se había ido el tren eléctrico que soñabas tener. Entonces, imagínate para un niño lo que es sufrir queriendo algo que se les escapaba, ¿no? Se te escapaba de las manos. Pero ya ese miedo es muy débil.
Muy bien, pues a seguir trabajándolo. Sí. Te he comentado varios puntos de inflexión que he tenido en mi vida, Ismael. Tú me has dicho que te sentías identificado porque te había pasado alguna cosa similar. Si tuvieras que elegir algún hecho en tu vida que te hubiera hecho un clic, desde que digas, eso siempre lo recordaré, ¿cuál sería y qué cambió? Mi proceso de transformación comenzó con un grito, que yo siento que fue un grito mudo, porque fue un grito hacia adentro, porque por respeto a mi padre no quise hacerlo delante de él. Pero a mis 15 años a mí me tocaron 3 eventos en mi adolescencia que fueron muy fuertes, que me sacudieron el piso, de un adolescente que no se conocía bien, que no se amaba y que además no sabía ni su identidad sexual cuál era, ni su mente por dónde iba. O sea, muchas cosas a los 15 años que la verdad, wow, yo digo, no por gusto, tenía delirio de persecución, etcétera, y sentía pesadillas y una mente tóxica y un cerebro que no funcionaba del todo bien. Viniendo de una historia de suicidios en la familia, esquizofrenia de mi padre. Y a los 15 años a mí me hicieron un episodio de bullying en el dormitorio de varones, en la escuela interna donde yo estaba, que pusieron heces fecales, caca del sanitario, de los aseos, en mi carpetita de llevar los cuadernos al aula. Y un círculo ahí de los varones del dormitorio riéndose a carcajadas del chico débil que era amanerado, afeminado, que había sido criado por 3 mujeres y que no tenía a su padre como patrón masculino porque mi papá sufría de esquizofrenia y estaba en su casa, en su cuarto. Entonces, justo ese episodio de bullying hizo que al ellos poner la caca en algo que yo le había pedido a mi padre, la carpetita era de mi padre y se desprendió de ella después de meses de persuasión y convencimiento, a mí eso me dolió mucho porque dije, no puedo ni cuidarle a mi papá, no cumplí la promesa. Y de mi boca, ese sí fue un grito sonoro porque los demás lo escucharon, dije, si mi madre no viene y me saca de aquí ahora, me lanzo de este 5º piso, que estaba en un 5º piso el dormitorio. Me agarran 2 profesores, me llevan a la dirección del plantel, de la escuela, mi madre llega, me escucha y le digo, me sacas hoy de aquí. El director le dice, no, señora, es el mejor expediente del curso, faltan 3 meses para acabar secundaria básica, el 9º grado, va a perder el año, no se lo lleve. Y le digo, me sacas hoy de aquí, me sacas hoy de aquí. Y mi mamá me escuchó, pero me llevó al psiquiatra porque dice, a ver, chico que amenaza con lanzarse de un 5º piso, papá con esquizofrenia, abuelito ahorcado y tía que se suicida también. Y el psiquiatra me medicó. O sea que a mis 15 años yo fui un adolescente medicado. Y además, siendo medicado, mi padre va al hospital psiquiátrico en otra de sus crisis, mis hermanos van a verlo y yo no quiero ir a verlo. Pero pasan 2 semanas y no lo sacan del hospital y mi madre me dice, oye, yo no le hablo a tu padre, tú sabes que tu padre y yo no nos llevamos, pero tú eres su hijo. Qué feo que tú no vayas a verlo. Le digo, mamá, es que yo no quiero ir Imagínate un chico medicado con tratamiento psiquiátrico querer ir a un psiquiátrico a ver a su padre. Pero fui y Dios quiso que yo viera algo que nunca podré olvidar. Y es que llego al cuarto de mi papá, no está, y 30 segundos después los 2 enfermeros en la camilla lo traen y lo mueven de la camilla a su cama. Y yo voy a saludarlo, papá, estoy aquí, papá, y él no habla. Salen lágrimas. Y uno de los enfermeros se voltea y me dice, calma, dale tiempo, acaba de recibir electroshocks. Dale tiempo. Y mira, Laura, yo empecé a llorar y ese fue el grito mudo que te digo que salió porque yo no lo quise expresar delante de mi padre, pero salió en mi cabeza como un grito de Dios, sálvame. Yo no puedo crecer y parecerme a mi padre. Esto hoy yo lo hago en las conferencias para que la gente entienda de dónde vengo y quién soy hoy, que no se parece en nada al adolescente introvertido casi mínimo espectro de autismo en invalidación social total. Yo me aislaba y me escondía más que exponerme y presentarme ante los demás y hoy soy un gato mimoso que quiere ser tocado. En ese momento no permitía ni que mi madre me diera la mano para cruzarme la calle. Entonces, ese año fue trascendental porque yo siento que ese decreto, acuérdate como dice la Biblia, primero fue el verbo, ¿verdad? Ese decreto de decir, no quiero parecerme a mi padre y esto no es lo que quiero para mi futuro, sin saber el cómo iba a lograr conseguir cortar eso. Y hoy te digo, fue lo que comenzó mi transformación, ese decreto, y luego ya todo lo que busqué de forma autodidacta y estudié y encontré, que la educación no me dio, por cierto, como decíamos al inicio de esta conversación. Y hoy entiendo, y qué buena esa pregunta, porque para mí cada vez que alguien me pregunta sobre esto, yo siento que es la honra y el tributo a los 2 Ismael anteriores a mí. Yo soy el tercero. Ismael, mi abuelo, se ahorcó.
Ismael, mi padre, terminó a los 62 años muriendo en un manicomio, en un hospital psiquiátrico joven. Y yo no pude estar porque Cuba me prohibió entrar por 15 años a mi país, por desertar, por querer una vida libre, por quedarme en Canadá a rehacer mi vida. Fue un alto precio por pagar. Y yo soy el tercer Ismael y hoy todo lo que hago es en homenaje a esas dos vidas que no tuvieron libertad, que fueron azarosas y donde hubo mucha turbulencia en esas mentes. Entonces, hoy todo hace sentido. Hoy honro esa historia, pero por años yo cargué con la culpa de sentir que traicioné a mi padre no queriendo parecerme a él. Pero no había opción. Mi padre hoy, ¿ves? Es el espíritu que está aquí. Yo nunca tuve una buena relación con mi padre mientras tuvo mente y cuerpo. Pero en cuanto solo fue espíritu, como ya no tenía su mente atribulada, pues entonces su conciencia me abrazó y yo abracé la conciencia de él. Y es el mejor padre posible que tengo. Desde que no tiene cuerpo. Desde que no tiene cuerpo. Y es increíble. Tus preguntas son muy buenas. Oye, ¿por cuál vamos? Por la cuarta, ahora vamos a por la quinta. Ah, muy bien, venga. Muchas gracias por compartir una historia tan bonita y tan emotiva. Vamos por la última y justamente tiene algo que ver porque has contado tu proceso. Ahora obviamente es un Ismael muy diferente a cuando eras un niño que ha conseguido muchísimas cosas espirituales, materiales, sentimentales. Si mañana, Ismael, perdieras todo lo material que tienes, ¿qué sería lo primero que harías? Creo que me iría a Andorra contigo, porque creo que por lo que me has descrito, que allí hay mucha naturaleza, sería un lugar que no he ido, pero me resuena ya conocer, fíjate, me intrigó la energía de Andorra y que tú lo hayas escogido porque además en ti veo una vibra de un trabajo espiritual. Cotidiano. Te puedo contar una pequeña anécdota y es que consulté con mi astróloga antes de irme. ¿Ves? Entonces ahí yo siento que hay una conexión interesante y que me va a gustar mucho. Pero fíjate, si yo perdiera todo lo material, lo volvería a construir. Porque ya me ha pasado. Yo hice bancarrota en Canadá, tuve que hacerla por pésima educación financiera, fue una de las consecuencias de no saber manejar deudas. Y en tu libro lo dices, haces la diferencia entre la deuda buena y la mala, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tienen que buscar en el libro. Tu vida, tus normas, tu cuenta bancaria, encuéntrenlo en Mercado Libre, en Amazon y, bueno, si están en España, en las librerías, en todas las librerías de España. Entonces, yo creo que ya no tengo miedo a perder nada material. Sí reconozco que tengo un apego que está rayando en lo no saludable con Cala Center, que es mi casa donde vivo, pero que son 5 acres de un jardín botánico donde llevamos 4 años construyéndolo. Y tengo un apego al jardín, no a la casa. Es apego al bosque, al jardín. Cuando estoy 3 o 4 días sin estar allí, necesito que me manden videos de cámara subjetiva caminando el jardín. Y yo me imagino que lo estoy caminando porque para mí ese jardín, Laura, es Dios hecho naturaleza. Y siento que en mi evolución de conciencia en estos últimos 4 años ha habido unos saltos cuánticos por ese jardín, por los procesos que allí vivo, por las meditaciones que hago, por las caminatas que hago, por la observación que hago y del jardín aprendo constantemente. Me llegan lecciones de vida a través del jardín. Entonces siento que lo único que en este momento me genera a mí cierto apego es a ese jardín porque veo el jardín como un legado de vida, porque no me puedo llevar el jardín conmigo, ¿verdad? Al más allá, pero sí va a quedar para que otros lo sigan disfrutando. Entonces, me encantaron todas tus preguntas. ¡Qué fantástico! Bueno, algún día estaré en Femme Revolution o solo invitan a mujeres en ese podcast. A día de hoy, pero será Femme Evolution en vez de Revolution y vendréis los hombres porque para mí en esa mezcla es donde está, como decíamos antes, el smoothie de las dos porque frutas si no, ahí no me parece muy inclusivo esto de que yo no pueda ir, ¿eh? O me pongo una peluca. Podemos verlo. Me pongo una peluca y voy. Tú sabes que a mí me tocó hacer una imitación de Gloria Trevi. Gracias a Dios no hay video de esto, por eso lo digo, porque nadie lo va a encontrar. Para yo poder graduarme de una escuela en Cuba de animación turística internacional, que eran los animadores de hoteles de playa y todo eso, que en realidad yo no estaba interesado en serlo, pero era la manera de quedarme en la capital, pasar ese curso y quedarme allí. Me pusieron a hacer una imitación de Gloria Trevi, de una canción que se llama Chica Embarazada. Imagínate a mí, a los 25 años, con las piernas peludas, tacones. Y tu peluca. Peluca, barriga, que era una almohada, los senos no sé de qué los rellené, y
haciendo de Gloria Trevi. Nunca se lo dije a Gloria Trevi. La tengo que entrevistar y decirle esto. Sí. Pero no hay ni foto ni video. A lo mejor te escucha alguien que había por ahí. Y a lo mejor sí lo tiene, ¿no? Y me encantaría. Y además me encantaría verlo porque yo hoy me reiría mucho de eso y lo amo y lo acato. Sí. Ha sido un deleite conversar contigo. Sé que va a ser solo la primera de nuestras conversaciones con cámaras, micrófonos y sin cámaras y micrófonos. ¿Ok? Y tus redes sociales, Laura, por favor. Laura Encina Oficial. Estamos en Instagram, TikTok, en YouTube, en todas. Gracias por estar con nosotros y que sigan los éxitos y que sigas además en esa ruta de acompañar a tantos seres humanos a ser más plenos y más libres y a rescatar una relación muy sana con el dinero, que es una de las formas de riqueza y abundancia. 100%. Aquí Gracias. Estamos. Si les gustó esta conversación y te aportó valor, bueno, pues si estás en las plataformas de audio, Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcast, en cualquiera, déjame un review, déjame un comentario ahí para saber que nos escuchas y que además te gustó. Si quieres más de Laura, ponme ahí, quiero más de Laura. Y si quieres más de Laura, pues yo la vuelvo a invitar al podcast y hacemos una segunda o tercera parte en la conversación. Y también recuerda, si nos escuchaste pero no nos viste, es una experiencia diferente irte al canal de YouTube, me buscas Ismael Cala y ver el episodio también con imagen y sonido y suscribirte al canal. Y también activar la campanita de notificaciones porque ahí te enteras todos los días de esos contenidos de alto valor gratuitos. Bueno, tenemos también un servicio de suscripción para los miembros que reciben contenidos especiales en YouTube y te prometo que hay de visualizaciones, meditaciones, procesos de audio, conferencias, o sea, en el espacio ese premium de YouTube a los miembros hay mucho más contenido. Gracias por estar acá. Nos vemos en el siguiente episodio de The Abundance Revolution, la revolución de la abundancia. Y no lo hago siempre, pero Laura me ha inspirado. Soy Ismael Cala, calando fuerte en tu corazón. The Abundance Revolution con Ismael Cala. Continúa.